Bueno, pues vamos a empezar como siempre mostrando la información sobre cómo va la situación en el país, centrándonos en la figura del presidente de la República de manera fundamental. Somos una empresa que está vigente desde 1987 y el interés fundamental nuestro pues es dar oportunidad a los mexicanos de que tengamos información confiable sobre cómo va la evolución de la imagen presidencial y otros temas que son relevantes. Entonces, una cuestión básica para nosotros siempre ha sido saber en qué están pensando los mexicanos. Por eso hacemos una pregunta que establece, como está aquí en el encabezado, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Si pudieran poner audios, se mejoraría mucho la transmisión, compañeros. Si pudieran inhibirse, ¿sí? En el sonido. Si pudieran inhibirse el sonido, perdón, lo dije al revés, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es, en primer lugar, la pandemia que sigue dominando, pues, la preocupación de los mexicanos es 50.2%. Luego habla de más infectados de COVID-19, que es el mismo tema, 3%, la violencia, las protestas por racismo. ¿Pueden poner mute, por favor? Porque se oyen ruidos, ¿sí? La prohibición del aborto, los nexos de García Luna con los narcos, la muerte de Giovanni López en Guadalajara, sigue el tema vigente. Noten ustedes cómo nosotros preguntamos por las noticias que se han difundido recientemente, pero las respuestas son espontáneas, entonces no esperamos una respuesta en estricto sentido relacionada con la pregunta. Por muchas razones. Una de ellas es que nos permite también ver qué tan fuertemente un tema ha calado en la mente de los mexicanos. Que una situación de estas, como la muerte de Giovanni López, siga presente ahí, quiere decir que ha sido un tema muy fuerte. Es una información que se genera de manera natural ahí. Que paguen los que no pagan impuestos. Bueno, la BOA ya está en la mente de un buen número de mexicanos. El hecho de aparecer aquí es ya relevante. Los secuestros, el banderazo del Tren Maya, hay mucha pobreza. Este es un dato interesante porque los datos nos hablan de que se ha incrementado de manera muy importante el número de pobres. Los asesinatos, muertes, matanzas, las inundaciones, las enfermedades. Quieren quitar a un gobernador, no sé quién será. Le quitaron mucha atención al Seguro Popular y las conferencias sobre el coronavirus. Eso es lo que los mexicanos tenemos en mente. Vemos la siguiente. Miren, esa es la aprobación al presidente López Obrador. Cada vez que tenemos una mesa grillera, especulamos, nos imaginamos qué va a suceder en la siguiente medición. Los que dijeron que iba a seguir el deterioro acertaron, aunque no sigue así de manera muy acusada. Lleva una tendencia claramente a la baja en la aprobación, pero no es tan fuerte, tan inclinada como la anterior tendencia a la baja que tuvimos, ¿sí? Pero pues está constante, ¿sí? Eso es lo que debería de preocupar pues a la gente de la 4T. Este valor último que registramos fue, ¿me lo lees, Paula, por favor? El 56.4. 56.4, sí, es un valor, pues, que va bajando de a poco, pero sigue bajando. Vemos la siguiente. Aquí tenemos el caso de la desaprobación, que ya se estabiliza en un nuevo nivel arriba del promedio. Y durante esos días en que la desaprobación se dio arriba del promedio, el hipocentro que tenemos de serie, que es esta parte que está en color rojo, nos habla de los grupos críticos. Estos son los grupos que le deberían de preocupar a la 4T y al gobierno de López Obrador. La gente que tiene edad entre 39 y 50 años, que es lo que algunos llaman la generación X, quienes tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los que tienen internet, quienes desaprueban al presidente
y quienes tienen ingresos de 8,500 a 20,000 pesos. Entonces son las clases medias las que están teniendo una condición de mayor descontento, donde el presidente sigue estando fuerte, donde no se da la desaprobación en niveles como estos que estamos registrando. En Oaxaca, entre la gente que tiene de 68 años para arriba, lo que llaman la generación silenciosa, los de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudios, las amas de casa, quienes no tienen internet y quienes se sienten más identificados con Morena. Si ustedes ven estos dos ejércitos, pues sí, unos son más, evidentemente, que los otros, pero estamos teniendo gente que tiene una mayor capacidad de influencia en el hipocentro que en el anti-hipocentro. Entonces, sí es una situación que debería de preocuparle a la 4T. Vemos la siguiente. Tenemos una estimación del nivel del presidente de 57.4, que no es confiable porque viene o se genera en datos que llevan una tendencia a la baja. Pero como hemos dicho antes, es una tendencia a la baja no muy acusada, no muy fuerte. Entonces, es ligeramente menor el valor que esto que tenemos aquí. Vemos la siguiente. Este es el tracking, ¿sí? Que muestra cómo ya ecualizado el monitoreo, se ve cómo hay una tendencia a la baja leve, ¿sí? Digamos que donde arranca este descenso es acá por abril 15, donde tiene más o menos un 65% de aprobación y luego va bajando a este nivel de 57.4. Estamos hablando entonces de 65 a 57, pues algo así como 8 puntos es lo que ha ido perdiendo de abril, mayo, junio. O sea, en 2 meses ha perdido ese puntaje. ¿Sí? Y la desaprobación en contrapartida, pues ha subido también de abril 15 más o menos acá aproximadamente un 10%. Vemos la siguiente. La calificación promedio también tiene una serie por debajo del promedio, ¿sí? Aquí tenemos una situación donde se recalculan los límites. Ya no es 7.3% nuestra estimación, sino que ahora debemos de hacer un cálculo promedio de estos últimos 5 puntos y nos va a dar por ahí del 6.7, 6.8 más o menos, ¿no? Más abajo de 6.7, entre 6.6 y 6.7. Entonces, estamos hablando pues también de una situación que acusa o que muestra un cierto deterioro. Vemos la siguiente. El porcentaje de calificaciones bajas también es una serie por arriba del promedio, o sea, se estabiliza en un nivel más alto. Vamos a recalcular límites también, ¿sí? No es mucho, pero está un poquito más arriba. Vemos la siguiente. Y en el caso de las calificaciones altas, aquí se ve cómo se revierte prácticamente, no se alcanza el nivel previo, pero prácticamente llega a como estaba antes, el nivel de gentes que le dan calificaciones altas. ¿Estos quiénes son? Pues son los más fieles seguidores de López Obrador, los que lo califican alto. Lo que hizo López Obrador durante estos días, una de las cosas que yo creo que pudo haber generado alguna reacción en el ánimo sentimental de sus seguidores, pues es que él se tiró al suelo, dice que es el presidente al que más lo han criticado, que solamente a Benito Juárez y Madero lo han criticado tanto los medios, y pudo haber movido los sentimientos de sus seguidores, y los que lo habían abandonado, pues casi todos parece ser que están regresando a darle calificaciones altas. Vemos la siguiente. Y bueno, él tiene un 6.8 de calificación promedio, es la actualización de tener 7.3, estamos hablando de 0.5 hacia abajo, o sea, medio punto. Sí, medio punto en una escala de 0 a 10 es importante. Vemos la siguiente. Ahí se ve pues también esa tendencia a la baja, despacita, pero ahí la lleva. La siguiente. Y también, bueno, los trackings de calificaciones altas y bajas en su evolución, ¿sí? Vamos hacia arriba. Y
Bueno, tiene algún familiar con fiebre y tos seca, pues otra vez repunta un poco esto y ya llama preocupación. Puede ser que estemos en el punto donde se nos desborde la pandemia, ¿sí? Justamente en el momento en que estamos ya abriendo la economía. Una decisión muy difícil. Yo no critico por esto a la presidencia, porque mantener cerrada la economía pues nos genera gastos. Son situaciones donde la gente tiene que decidir entre dos cosas terribles. Y bueno, pues se tiene que optar. Sí, es lo difícil de estar en un gobierno. La siguiente. ¿Algún familiar con fiebre y tos seca? Bueno, pues eso ahí va. ¿Sí? Vemos la siguiente. La siguiente. La gente pues ya está entendiendo que no es tan difícil. Está bajando el nivel de gente que dice que es muy difícil quedarse en casa. Está pesando más la economía. Vemos la siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente, pues si la gente ya quiere salirse de su casa, la siguiente. Bien, miren, la gente está preocupada, sí, por cómo le va a afectar la pandemia en su salud. Eso es claro, están viendo cada vez más muertes. La siguiente. En su economía, bueno, pues había bajado y ahora se está revirtiendo. La siguiente. Y bueno, en las relaciones afectivas. La siguiente. Muy bien. Ok, pues este es nuestro reporte, ¿sí? El reporte completo se maneja en el esquema de suscripciones. Si alguno de ustedes que esté viendo esto le interesa tener información completa sobre todos los partidos políticos, créanme que les conviene información muy valiosa para la operación política. Saba, @Saba Consultores, ahí pueden comentar que están interesados y platicamos, ¿sí?